Continuamos con el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, porque ayer declaró el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón. Acudo a la sede de la Fiscalía General del Estado. Hay una conexión telemática. En la reunión se expresa por parte de don Álvaro, o se trata de justificar la publicación de la nota de la Fiscalía. Doña Pilar también asume en ese momento la autoría de la Fiscalía, de la nota. La conversación es una conversación pues a 5 bandas, difícil de seguir, en tanto que yo estaba solo de modo presencial con los 5 compañeros de Fiscalía, y en un momento dado don Álvaro plantea la adopción de algún tipo de comunicado conjunto entre la Fiscalía General del Estado y la Abogacía para manifestar que existe un clima de comunicación cordial y que poco más o menos que poner ciertos paños calientes, si me permiten la expresión, sobre la nota de la Fiscalía. Ante la propuesta de suscripción de ese comunicado, le respondo pues que no era la pretensión con la que habíamos llegado a la Fiscalía y que el tema trascendía por la extraordinaria gravedad que le otorgábamos desde la Abogacía a la mera suscripción de un comunicado, y que lo que esperábamos era una investigación y una depuración de responsabilidades si hubiera lugar. Este juicio al fiscal general previsiblemente se dará por concluido después de escuchar hoy a una decena de agentes de la UCO y al propio García Ortiz. Sin embargo, no será hasta el jueves cuando los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, bajo las directrices del presidente Andrés Martínez Arrieta, dejen el caso visto para sentencia tras escuchar las conclusiones finales. La declaración de la UCO será decisiva para que el Tribunal Supremo determine el futuro de García Ortiz, que hay que recordar que se enfrenta a penas de hasta 6 años de prisión y 12 de inhabilitación. Bueno, ayer hubo varios testimonios, de nuevo más periodistas progres diciendo yo conocía el contenido del mail. Es importante que en alguno de los interrogatorios pues quedó claro que tú puedes conocer el contenido de lo que sea. Alguien te puede haber dicho en plan rumor, pues hay por ahí un correo electrónico donde el abogado del novio de Ayuso dice no sé qué. Eso es una cosa, conocer el contenido. Y otra cosa muy distinta es tener la copia del email, y otra cosa muy distinta es difundirlo. Rumores podemos tener todos. Ejemplo, ayer ponía un buen ejemplo Pilar Rodríguez Los Santos en Twitter. Dice, imagina que hay un rumor de que la mujer de Sánchez se está sometiendo a un tratamiento de fertilidad. Es un caso hipotético. Entonces, pues ese rumor lo podemos tener todos los periodistas y nos lo pueden decir y no sé qué y no sé cuántos, y yo lo tenía desde no sé qué día y me lo dijo no sé quién. Todo eso no pasa de ser un rumor. Incluso puede un periodista coger y publicarlo como rumor. Se dice, se comenta. Pero si después de eso, es decir, después de que todos los periodistas de este país conozcan ese rumor e incluso hayan publicado sobre ese rumor, si después de eso resulta que en la clínica de fertilidad a donde va Begoña Gómez, pues va alguien y filtra el expediente médico, ese alguien está cometiendo un delito. Es irrelevante que el rumor estuviera corriendo. Es irrelevante que alguien hubiera publicado algo sobre un rumor. Sigue siendo un delito que alguien filtre el expediente médico. Es fácil de entender, ¿verdad? Bueno, pues es lo que le pasa a Álvaro García Ortiz, que dicen todos sus periodistas amigos, pues a saber si lo dicen de verdad o están mintiendo por amistad, pero el caso es que que dicen todos sus periodistas amigos que ellos conocían el contenido. Sí, estupendo, tú conocías el contenido o lo que tú quieras. Pero al final resulta que la secuencia de acontecimientos es: García Ortiz pide con toda urgencia al fiscal del caso que le mande el correo del abogado del novio de Ayuso, y a las pocas horas está en Moncloa e inmediatamente en el Diario Público, que es el primero que lo publica. Así que, rumores, lo que usted quiera, querido amigo. Ahora, quien filtra el correo es quien filtra el correo.
Hoy declararán los miembros de la UCO que elaboraron los informes relativos a este caso, y tendremos también la declaración, que supongo yo que será interesante, del propio implicado, García Ortiz, y después ya quedará la fase de exposición de las conclusiones por cada una de las partes, y el jueves, mañana, queda visto para sentencia el caso. Yo espero que no haya pasteleo. Estamos ante un caso gravísimo, y la declaración ayer del decano del Colegio de Abogados pues fue enormemente clara. O sea, no es solo ya que se filtrara a Moncloa y de ahí a algún medio de comunicación, el correo en sí, es que el propio García Ortiz utilizó entrecomillados de ese correo para elaborar una nota de prensa en la que desmentir a Miguel Ángel Rodríguez. Para empezar, no era su función desmentir a Miguel Ángel Rodríguez. La Fiscalía General del Estado no está para eso. Es del Estado, no es del Partido Socialista. A Miguel Ángel Rodríguez le tendrá que contestar, pues yo qué sé, Bolaños, no el Fiscal General del Estado. Y segundo, meter entrecomillados del correo, pues significa dar a conocer de manera fehaciente a la opinión pública datos que son privados de alguien. No lo puede hacer la Fiscalía General del Estado. En fin, me imagino las conversaciones cuando se dan cuenta de que han metido la pata y han cometido un delito de revelación de secretos. ¿A quién se lo encalomamos? Pues a Juan Lobato. Lo que pasa es que Juan Lobato dijo, ¿qué? ¿A mí? Vamos, ni de coña. Bueno, ya tenemos candidato, por fin, a suceder a Carlos Mazón. El PP ha designado a Francisco Pérez Llorca, que era lo que se esperaba que pasara. Francisco Pérez Llorca será el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalidad Valenciana en la próxima investidura. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo ha designado de momento como interino tras consultar con los líderes provinciales y alcaldes importantes de la región. Feijóo ha dejado claro que su continuidad dependerá de los apoyos que recupere el PP durante el próximo año. Si el partido no recupera el voto que perdió tras la catástrofe de la Dana, en 2027 prevé buscar otro candidato para las autonómicas. Pues bueno, buena noticia que el PP por fin designe candidato. Ayer informábamos de que había nervios en el PP valenciano porque seguía Feijóo sin pronunciarse. Ya se ha despejado la incógnita y ya pues tendremos sesión de investidura en la que seguramente pues Francisco Pérez Llorca será nombrado presidente de la Generalidad Valenciana. Quedan muchas cosas en el aire en el PP valenciano, porque ya saben ustedes que es un poco un carajal aquello. Dan por un lado los 3 presidentes provinciales, por otro lado está el sector escaso, mazonita, heredado de la época de Casado y de Teodoro García Egea. Por otro lado está la candidata de Feijóo, que es la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Por otro lado está Francisco Camps, que quiere volver por sus fueros. Bueno, con esta designación de Francisco Pérez Llorca, pues queda de momento aparcado el follón, pero quedan las espadas en el aire, porque queda la incógnita de a quién presentarán en las siguientes elecciones, en 2027. Y ahí parece que de momento, pues Feijóo ha optado por darle una oportunidad a Francisco Pérez Llorca de recuperar en la Comunidad Valenciana el pulso del PP. Bueno, pues esperemos que sea así. Antes hablaba de Romerales en relación con Leire Díez, que parece la hermana tonta de Romerales. Bueno, pues no se crean ustedes que Romerales está quieto. ¿Qué va? Está preparando algo, no sé el qué, pero vamos, es que últimamente todo lo que hacen es demasiado obvio. Pedro Sánchez, después de sacar a pasear el otro día delante del Congreso a los fascistas de opereta que tienen en nómina y tal, pues Pedro Sánchez ahora pide el comodín de Franco y nos viene a hablar del Valle de los Caídos. Escuchen.
El gobierno ya tiene un proyecto para dar un nuevo significado al Valle de los Caídos y transformarlo en un lugar distanciado del franquismo. Se trata del proyecto Lavas y la Cruz, elegido como propuesta definitiva para reformar el Valle de los Caídos. Ha sido elegido como el ganador del concurso internacional convocado por el gobierno para aplicar en este lugar la Ley de Memoria Democrática. Según el secretario general de Agenda Urbana, Iñaki Carnicero, el cambio más significativo que sufrirá Cuelgamuros será el de la eliminación de la escalinata vertical que da acceso a la basílica. La cruz de 150 metros de altura se mantendrá, pero porque el gobierno nunca ha contemplado tirarla, ya que lo considera un elemento fundamental para dejar constancia del origen del apoteósico monumento de origen franquista, donde hasta el año 2019 estaba enterrada el propio Francisco Franco. Bueno, pues ahí sale Sánchez pidiendo el comodín de Franco, y a mí me gusta poner en relación las cosas y tener en cuenta cuál es la psicología de Romerales y de sus jefes. ¿A qué está jugando esta gente? Vamos a ver, ya lo he dicho muchas veces, en España no hay extrema derecha fascista, extrema derecha violenta, desde hace 40 años. En los años 80 se crea la Brigada Antigolpe dentro de la policía, que se dedica a infiltrar las organizaciones de extrema derecha e irlas desactivando una tras otra. Todos estos movimientos, que si carlistas, que si falangistas, que si neonazis, que si neofascistas. Se ponen ustedes a escarbar y de cada 5 militantes de esos movimientos, 7 trabajan para las cloacas de nuestros servicios de información. Y luego hay 2 que son 2 ingenuos que pasaban por allí y se piensan que verdaderamente son neonazis. No existen esos grupúsculos. Y cuando vean ustedes que se sacan a pasear, grupúsculo inaugura sede, chica neofascista interviene en no sé qué acto en el cementerio de tal, todo eso son muñecotes, todo eso son actores, todo eso son gente puesta ahí a hacer de fascista. No hay movimientos reales ahí desde hace muchísimo tiempo, como les digo, 40 años. Por tanto, cuando les sacan a pasear, como el otro día delante del Congreso, pues entonces es que quieren crear ambiente. Si yo veo cómo le sacan a pasear, y por otro lado veo a Sánchez invocando el comodín de Franco y hablando de la resignificación del Valle de los Caídos, etcétera, etcétera, es decir, en plan provocación, pues yo llego a la conclusión de que están preparando una operación de falsa bandera. Sacan a pasear a los falsos grupos neofascistas, hacen lo del Valle de los Caídos para justificar el que algún falso neofascista haga algún acto de violencia en el futuro y poder utilizar eso con el fin de recuperar el fuelle que han perdido por puteros, por corruptos, por incompetentes, por traidores a la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo eso es lo que pienso. Me puedo equivocar, pero teniendo en cuenta lo pedorros y lo repetitivos y lo casposos que son los guionistas de Romerales, vamos, yo creo que están reciclando guiones de los años 80, así que en previsión de que estén preparando operaciones de falsa bandera, pues yo lo dejo caer, porque ya tengo demasiados años como para tragarme 2 veces la misma serie de Netflix, tíos. Y es que el otro día, además, vi un tuit que me chocó por lo obvio, de Gaspar Llamazares, donde decía: están deshumanizando, se refería, imagino, a Sánchez, están deshumanizando, atacando al personaje. Y se preguntaba a Gaspar Llamazares, ¿un nuevo Olof Palme? Es decir, sugiriendo, ¿asesinarán a Sánchez? Y dije, uy, madre mía, Romerales está desatado. Van a intentar algo como lo de... ¿Recuerdan aquel francotirador que decían que quería matar a Sánchez y que era un coleccionista de armas que no funcionaban en su casa y tal? Una operación, en fin, de Romerales típica, ¿no? ¿Van a intentar algo así? Pues ni se os ocurra, queridos, porque ya a estas alturas ese tipo de payasadas no cuelan. Bueno, Marlaska ha condecorado ¿a quién? Pues a alguien por sus servicios a la patria marroquí. Escuchen.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha entregado este martes la condecoración de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil al director general de Seguridad Territorial y de Seguridad Nacional de Marruecos. Marlaska ha entregado esta condecoración para premiar la colaboración en seguridad y lucha antiterrorista de Marruecos con España, tal y como ha comunicado en una publicación en su cuenta oficial de X. El acto en el que se ha otorgado este reconocimiento se ha realizado en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil y no es la primera vez, ya que se le hizo entrega en 2019 cuando era director general de la Policía de Marruecos. Bueno, que está colaborando con nosotros mucho en el tema de la lucha antiterrorista, Marruecos. ¿En qué sentido está colaborando? Si entran aquí procedentes de Marruecos o saltan la valla de Ceuta y Melilla procedentes de Marruecos, toda una serie de señores que no sabemos ni quiénes son, ¿qué garantía tenemos de que ninguno de ellos es un terrorista yihadista? Me pregunto. La colaboración en qué consiste, en tratar de desarticular células yihadistas que pueda haber en España, con la colaboración, por ejemplo, de imanes de mezquitas próximas a Marruecos. No dudo de que haya muchas operaciones en ese sentido. Ahora bien, si por otro lado resulta que nos están entrando a mansalva a decenas de miles de personas procedentes de Marruecos, muchas de ellas no identificadas y sin que sepamos cuáles son los antecedentes, ¿en qué sentido podemos calificar el balance total como una colaboración adecuada? Por otro lado, le condecora por su colaboración con la lucha antiterrorista. Por supuesto, no le condecora por la colaboración en la lucha contra el narco, imagino, porque lo del narco en el estrecho es la monda lironda. En cualquier caso, resulta que Marruecos es un país que nos está amenazando territorialmente de manera continua. Es un país que nos está inundando de nacionales suyos que, entre otras cosas, pues consiguen que en nuestras calles cada vez sea más difícil vivir seguro. ¿Es prudente eso de condecorar al jefe de servicios de información marroquíes? ¿Sí? ¿Lanza un mensaje adecuado? Bueno, pues no lo sé, teniendo en cuenta que aquí se ha condecorado hasta Aldama en su día, pues, en fin, no sé. Imagino que los criterios de selección de las medallas son un tanto peculiares. Pero, aprovechando que hablo de Marlaska, pues me gustaría saber, señor Marlaska, por qué se destruyó la unidad Oconsur que luchaba contra el narcotráfico en el sur de España. Me gustaría saber hasta qué punto dentro del Ministerio del Interior ha escalado la penetración del narco. Y me gustaría saber cómo es posible que ya la cosa llegue al punto de que se esté utilizando a sicarios del narco para ejecutar operaciones por parte de Irán contra políticos europeos en suelo español. ¿Tendría usted la amabilidad de informarnos acerca de esas cosas? Y de paso, pues si nos da detalles de cuáles son los servicios que ha hecho este señor marroquí al que usted condecora, pues mejor que mejor. Bueno, hablando de espías tontos, de Leires, de Romerales, de jefes de información de Marruecos, de Marlaska, hablando de toda esa inmensa cloaca en que parece que al final termina derivando todo régimen corrupto, pues Ursula von der Leyen también quiere sus propias cloacas y quiere fundar una unidad de inteligencia controlada por ella. Tócate los nísperos, escuchen. La Comisión Europea pretende crear una unidad de inteligencia dentro de la Secretaría General bajo las órdenes de Ursula von der Leyen. El objetivo es aprovechar la información que los distintos servicios de inteligencia manejan y envían a Bruselas. La idea no es totalmente nueva porque en marzo de 2024 von der Leyen encargó al expresidente de Finlandia que elaborara un informe sobre preparación y seguridad, y entre las recomendaciones del expresidente finlandés se encontraba la idea de crear un servicio de inteligencia europeo que permitiera un mejor intercambio de información. ¿Ustedes qué creen? ¿Que si se crea un servicio de inteligencia controlado por von der Leyen va a ser para proteger a los europeos o va a ser para protegerse ella y al resto de la cúpula de la UE de los europeos? Porque estamos viendo cómo
la información de inteligencia se puede utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, tú puedes utilizar el FBI en los Estados Unidos para proteger a la población de amenazas interiores o exteriores. Pero claro, ¿quién define qué es una amenaza? Por ejemplo, en su día, pues amenaza era Martin Luther King en los Estados Unidos. Y siempre pues ha planeado sobre el asesinato de Martin Luther King la sospecha de que fue organizado por el FBI americano. Era una amenaza, luchaba por los derechos de los negros y pues se le cargaron. Ya le intentaron antes desactivar por el procedimiento de intentar sacar trapos sucios, etcétera, etcétera, etcétera. Como no funcionó, pues le metieron un tiro y siempre pues ha pesado sobre esa historia la sospecha de que se le metió un tiro desde las cloacas propias del FBI. Por tanto, quien controla la definición de quién es amenaza y quién no, es al final quien utiliza los mecanismos del Estado para neutralizar esas amenazas. Si quien está gobernando es un autócrata o quien está gobernando es alguien que quiere manipular a su ciudadanía, pues con definir como amenaza a todo aquel que le incomode, pues asunto arreglado. Martin Luther King en su día. Hoy en día vemos en Alemania cómo se intenta utilizar precisamente ese concepto para desactivar al partido que está primero en las encuestas, a la AfD, el partido populista de derecha. Y aquí en España, ¿quién es amenaza? A mí me hace mucha gracia el que tengamos unos servicios de información que resulta que combaten contra todo y tratan de desactivar todo movimiento de la sociedad civil, excepto los movimientos separatistas que sí que atacan a España. Es una cosa espectacular. Resulta que aquí los que quieren que España salte por los aires no deben de ser una amenaza. Amenazas son los que, por ejemplo, luchan contra la inmigración ilegal. Amenazas son los que se resisten a que se les pase la pisonadora lingüística por encima en los territorios gobernados por los nacionalistas. Con lo cual, la pregunta es, si Ursula von der Leyen crea un servicio de inteligencia propio, ¿para qué lo va a usar? ¿Para defender a los europeos de las amenazas exteriores? Por ejemplo, el yihadismo. ¿O para perseguir a los europeos que protesten por la degradación evidente de la vida económica y de la vida social en Europa? Pues pónganse ustedes en lo peor. Así que si alguien me pregunta, vamos, ni de palo le doy a Ursula von der Leyen el control de una unidad de inteligencia, porque la utilizaría contra mí. Vamos, no me cabe ni la más mínima duda. Por cierto, ¿cómo demonios vamos a crear una unidad de inteligencia al servicio de alguien que se marcó un García Ortiz por 2 veces, borrando su teléfono móvil cuando se empezó a investigar sus relaciones cuando era ministra de Defensa en Alemania con determinadas consultoras, y borrando de nuevo su teléfono móvil cuando se le pidieron cuentas de los mensajes intercambiados en pandemia con la gente de Pfizer? Pues hombre, entregar un servicio de inteligencia a alguien que tiene esa tendencia a borrar su teléfono móvil cuando le preguntan por relaciones extrañas no parece muy inteligente, ¿verdad?